¿En qué está involucrada la listeria? Si recuerdan de sus síndromes infecciosos clásicos, es un componente importante o patógeno del sistema nervioso central, de las meningitis. Pero también tiene que ver con otras partes humanas, sobre todo en la etapa de gestación materno-fetal. Y finalmente es un problema para la industria alimentaria. La listeria se transmite por alimentos en la mayoría de los casos. Entonces es un problema importante. ¿Se acuerdan de las causas de meningitis? Un pequeño porcentaje es por listeria. Y en ciertos grupos va a ser mucho mayor. Niños, generalmente en periodo neonatal, asociada a sepsis neonatal, también inicio temprano y tardío. Entonces, estas son todas las listerias que existen. La roja es la que nos interesa porque es patógeno estrictamente humano. Las otras, bueno, algunas se han descrito como la Itaromi, pero son muy anecdóticos. Encontrarla o no puede ser también perjudicial para el paciente. Pero la listeria monocitógenes es netamente patógeno humano. Entonces, ya se sabía de cierta sospecha de que la listeria se transmitía por alimentos, pero fue en el 83 donde realmente se demostró, gracias a un brote a nivel de Estados Unidos, porque ya se había escrito en el 69 y mucho antes, pero la importancia siempre la radica en los norteamericanos. Entonces, es la primera vez que se documentó oficialmente un brote transmitido por alimentos. Y en cualquier alimento se puede encontrar listeria, quesos, salchichas, cualquier tipo de embutidos, alimentos para precalentar, etc. Entonces, conociendo a nuestro enemigo, la listeria es un bacilo, en este caso es un gran positivo, corto, es anaerobio facultativo. Recuerden, todos son aerobios, pero algunos tienen la capacidad de trabajar en ambientes sin aire, sin oxígeno. Y no forma esporas, a diferencia de otros que vamos a ver en esta clase, y más. ¿Listo? Crece muy bien en la sangre es donde se puede cultivar, tiene una buena movilidad y tiende a formar vueltas. Crece bien entre 30 y 37 grados centígrados. Recuerden, la temperatura humana, somos un bonito lugar para la listeria, pero también puede crecer hasta 4 grados centígrados. Por eso, en la industria de alimentos, incluso con helados, se ha transmitido la listeriosis. ¿Listo? Sobrevive al ambiente ácido, por eso ingresa por vía digestiva y también resiste a la salinidad. Los serotipos más importantes son estos, con productores el antígeno O y el antígeno H, y los más importantes, quizás el 4B, el productor de varios brotes a nivel mundial. ¿Listo? Se transmite por alimentos, casi cualquier cosa puede transmitirla. No es muy frecuente, pero hasta 2.4-3.7 van a sufrir una listeriosis invasiva. Y cuando hablamos de invasiva ya hablamos de afectación a nivel del sistema nervioso central. 3% se pueden reconocer de dónde vino la listeria, de qué alimento, de qué brote. Y acá están todos los que pueden encontrar, o sea, salchichas, carnes, productos blancos, frutas, verduras, crudas, alimentos congelados, etc. Una sola cepa puede sobrevivir durante años en una instalación de producción, por eso es muy importante para la industria alimentaria. Un puesto, una línea de producción que tenga una cepa va a estar infectando constantemente la línea de producción. Y es una gran carga económica para la industria alimentaria y un problema de salud pública importante en algunas partes del mundo. Aquí vemos todos los casos reportados de listeria. Es un bonito mapa donde vemos cada brote que ha existido, cada cepa, cuántos pacientes han infectados y a qué alimento ha sido atribuido. Como sabrán, pues Perú no es el mejor lugar para investigar, pero sí otras realidades lo tienen bien documentado. Esto es lo mismo, un reporte en la bonita tabla de los números un poquito más corto. Esto era hasta el año 2000. ¿Listo? ¿Cómo ingresa? Primero tiene que ingresar por vía digestiva, o sea, un alimento que esté contaminado. Luego, nuestro intestino, pues, va a absorber a esta listeria y va a ir hacia los nódulos mesentéricos. Finalmente va a ingresar a su primer punto de pasada, que es hígado y vaso, donde generalmente nuestro sistema inmunitario va a hacer su trabajo y va a evitar que esto prospere. En un grupo menor de pacientes con factores de riesgo que vamos a ver más adelante, como las gestantes, pueden hacer infección placentaria y materna con abortos o sepsis neonatal en varios periodos y infección cerebral en las formas invasivas, generalmente en pacientes adultos mayores y neonatos. ¿Listo?
Ahora, ¿cómo ingresa pues? La listeria, una vez que ingresa al lumen, tiene una particularidad. Puede infectar directamente las células y transportarse de célula a célula, haciendo que sea muy difícil para su sistema inmunitario encontrarla y destruirla. ¿Listo? Ese es un primer pasaje. Y lo hace a través de diferentes receptores. Una vez que llega a un ambiente adecuado, la listeria, por sus diferentes mecanismos genéticos, va a iniciar sus medidas de invasión a través de los receptores. Tenemos estos dos, calitreína y B, a través de los invasina A y B. Una vez que ingresa, acá viene la parte importante. Nosotros deberíamos destruirlo con una vacuna, hacer la digestión y destruir nuestro organismo. Pero acá tiene una toxina, la listerina O, si no me equivoco. Tiene nombres bien raros. Su opción es destruir esta vacuola, salir y finalmente comenzar a replicarse a nivel del citosol a través de todos estos mecanismos para poder irse de la vacuola. Una vez que se van, puede migrar a través de este compuesto de actina a nivel celular y va inmigrándose hacia otras células. Por eso es que no necesita salir del entorno celular, no va al espacio intracelular y finalmente va de célula a célula invadiendo la que está al lado y al lado y al lado. Una vez que ingresa, puede también llegar a un macrófago y ser transportado por ¿hacia dónde? Hacia el ganglio linfático, que era su primera cadena. Como es abdominal, ingresa por la vía digestiva, los ganglios mesentéricos van a ser una de sus primeras vías de palabra. Y finalmente, ¿a dónde drenan esos ganglios? Al sistema portal. Va a terminar en vaso e hígado. El 90% va a llegar ahí. Y ahí las células de Kupffer se tienen que encargar de destruir esta listeria, haciendo diferentes procesos moleculares. Cuando tienen éxito, pues aquí se aborta la infección. Se queda como un cuadro asintomático, como una infección gastrointestinal. Si no tiene éxito y la paciente es gestante, con sus mecanismos pues, de inmunidad alterados por el proceso de gestación, un cuadro fisiopatológico normal, pues comienza a irse a la placenta, igual como lo hacían las células a nivel de célula-célula en contacto, igualito lo va a hacer a nivel placentario hasta llegar a la parte del líquido amniótico, al resto de los tejidos fetales. Similar en la parte cerebral, puede ser a través de los plexos coideos o a través de la circulación sistémica e ir invadiendo de célula a célula por diferentes mecanismos. Es como llega la listeria y cómo nos invade. Nosotros tratamos de responder de alguna forma y tenemos dos respuestas, siempre la innata y la adaptativa. La innata mediada por interferón gamma y finalmente factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral y el interferón gamma lo que van a hacer es activar a nuestros macrófagos. Y nuestra célula natural killer va a producir más interferón gamma para seguir activando macrófagos. Y así poder terminar con esta infección. Finalmente tenemos un cuadro adaptativo mediado siempre por linfocitos T, TCD4 y TCD8. CD4 para destruir las células que están infectadas por citosis, destrucción celular. Y finalmente, tipo T4 por CD4, respuesta TH1, y producir nuevamente interferón con la finalidad de hacerlo activar macrófagos y destruir a la listeria dentro de las células. Los anticuerpos y complementos no son efectivos debido a su capacidad de propagarse de célula a célula. Esa es característica de la listeriosis. Se propaga de célula a célula. A diferencia de otras, tiene múltiples formas de infección. ¿Listo? Y ya que nos interesa hablar de clínica, pues cómo infectan. Para que te infectes depende mucho de la cantidad de bacterias que ingresen por mi digestivo. A mayor carga, mayor riesgo de que me infecte. Si tengo factores de riesgo, dependiendo cómo sea mi cepa, si es muy virulenta, pues voy a hacer una forma invasiva. O si tengo un estado inmunológico alterado. De aquí lo mismo, ingresa por la comida nuevamente, la primer cuadro, una gastritis viral, o puede pasar asintomático. Llegas a la parte esplénica y la mayoría, con la respuesta inmune, se aborta, no llega a ser una diseminación hematógena. Una vez que ingresa a diseminación hematógena, va a ser en diferentes grupos de riesgo y va a producir tres formas: la bacteriémica pública, la meningoencefalitis y la que es placentaria materno-fetal. O sea, están en el grupo de riesgo de listeriosis, a la cabeza las gestantes. Entonces, ¿quiénes son el grupo de riesgo? Gestantes, adultos mayores, enfermedades crónicas y los que toman inhibidor de bomba de protones. También se ha asociado a otro tipo de enfermedades. Inmunosupresión,
por enfermedades crónicas o por otro tipo, neoplasias, trasplantes, HIV, glucocorticoides e inmunosupresores. Aquí especial hincapié a los que son antifactor de necrosis tumoral. Acuérdense que el mecanismo para definirla justamente estaba mediado por este tipo de marcador. Los adultos mayores, por sus propias características, paciente con patologías crónicas, paciente en envejecimiento, va a alterar sus propiedades autoinmunes. A nivel de gestante, transmisión placentaria. Quizás la gestante no tenga mucho problema con la listeria, pero sí lo va a tener en gran medida el neonato, una vez que nace o una pérdida de esta gestación. Y mayor riesgo de desarrollo listerioso, eso se ha visto en algunos estudios. También postulaban otro grupo que eran los que sufrían hemocromatosis, asociada a su predilección por el hierro de la listeria, pero no hay estudios muy claros sobre eso. Sí lo mencionan en algunas partes, sobre todo en su libro. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque una causa importante de meningitis es por la listeria, sobre todo en ciertos grupos. Si vemos nuestro color de listeria, vemos donde menos de 2 meses de vida, la flecha es más corta, más grande. Y en adultos, una vez que comienzan a subir los 65 años, otra vez aumenta. Entonces, esos son los grupos de riesgo, además de la gestante. ¿Listo? El cuadro clínico, lo más simple, una gastroenteritis febril, generalmente puede ser autolimitada. La incubación varía de entre horas o días, puede ser menos de 24 horas para una gastroenteritis o hasta 11 días para hacer una enfermedad diseminada. Y el tiempo puede ser un poco más prolongado en las pacientes gestantes por sus factores de inmunidad alterados por la gestación. En la gastroenteritis, entre más carga, entre más bacterias me coma, peor me vaya. Voy a tener un cuadro que puede ser disentérico con fiebre, cefalea y diarrea, y una resolución rápida, de 1 a 3 días. Si mi sistema inmune es adecuado, inclusive lo puedo pasar al sintomático en un día y fresh. Por el contrario, puede también hacer una bacteriemia, es una bacteria que no encontramos un foco claro. ¿Listo? Con manifestaciones de enfermedad frecuentes de invasión con escalofrío, fiebres, mialgias, antralgia, náuseas y diarrea. ¿Listo? Y finalmente, lo más severo, la más grave, la neurolisteriosis, como ya afectación del sistema nervioso central, con signos meningios, puede ser de inicio súbito o subagudo, característico a diferencia de otros, como la tuberculosis, que tiende a ser un poco más corticular abajo. ¿Listo? Sí, los meningios son menos frecuentes, pero sin alteración de conciencia, tiende a ser una inflamación global del cerebro. ¿Listo? Mortalidad del 30%. Por eso es importante tratarlo. Y se acuerda su tratamiento empírico para las meningitis bacterianas, justamente se cubre también listeria. ¿Listo? Cuadro clínico, infecciones focales también pueden ocurrir, pero son muy raras. Pueden producir endocarditis, sí. Puede producir una neumonía, abscesos, peritonitis, artritis, osteomelitis, infección urinaria. Puede llegar a cualquier lugar porque su vía de transmisión es hematógena. Pero es muy raro, depende de muchos factores de nuestro huésped para poderlo hacer. Gestantes es un grupo poblacional importante, generalmente más riesgo en el tercer trimestre, y tienen ellas estar asintomáticas. Pueden tener un cuadro gripal y finalmente tener otras alteraciones ya de la gestación, abortos, partos prematuros, un parto normal a término, y finalmente el recién nacido es otro de sus puntos importantes. El 88% de los recién nacidos se van a informar, si la madre está con listeria, se van a enfermar. Y estos van a tener 2 puntos, una sepsis de inicio temprano, menos de 48 horas, o inicio tardío, más de 72 horas. Para tener en cuenta cuando lleguen pediatrías, su chamba pensar en listeria. El diagnóstico depende de la sospecha. Si tenemos un antecedente de consumo de alguna sustancia, que estamos dentro de un brote y identificamos un alimento, pues nuestra sospecha va a ser listeria. Podemos pedir hemocultivos para buscar justamente por cómo se puede transmitir. Una vez que llega a los ganglios, llega al hígado, se disemina por vía hematógena hacia otros órganos. ¿Listo? También se puede pedir cultivos en líquido cefalorraquídeo, en líquido amniótico, en tejidos placentarios y fetales, en el caso de estudios de abortos o en el parto, para poder buscar. Acuérdense que esto invade células, lo podemos encontrar de esa forma en histopatología. Otros, tenemos diferentes medios de cultivo que podríamos utilizarlo, pero disponibilidad nosotros no tenemos, pero sería bueno. PCRs de panel múltiple, hubo un tiempo que en esta ciudad se hacía los FilmArray, inclusive podríamos ver si había en los líquidos cefalorraquídeos en un panel meningitis, si había componente de lo que es
listeria. Y finalmente, por espectroscopía, tipo maldito. El tratamiento, simple, ampicilina. La gastroenteritis febril, si eres inmunocompetente, se va a ir sola. Si tienes ciertos factores de riesgo, amoxicilina o dimetropin sulfametazol. Aquí están las dosis, el tiempo es corto, de 3 a 5 días, 500 miligramos de moxi, y 3 a 5 días en el caso del dimetropin doble estrecho, o sea, 800 a 860. ¿Listo? En caso de bacteremias en gestantes, ampicilina por 2 semanas, 2 gramos cada 4 horas. En caso de meningitis, ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. ¿Se acuerdan del tratamiento del síndrome meningio bacteriano? Utilizaba ceftriaxona, vancomicina y ampicilina. Ahí está la explicación de por qué, además de cubrir otras cepas que también son parte de la meningitis. Alternativas también tenemos timetropin, ideal endovenoso, no disponible en nuestro medio, pero aquí está la dosis por si la necesita. Meropenem también se puede utilizar, aunque el pasaje de barrera hematoencefálica es un poco más difícil. Inesolid, el tratamiento es de 3 semanas, 4 o 6 semanas hay un absceso y compromiso de todo el encefalo. Para que vean todos los patógenos que pueden existir y los que se van a coberturar con el tratamiento endovenoso más importante. Para personas de edad avanzada, aquí están los que pueden ocasionar, y aquí entramos nuevamente con listeria. Pero sin nacidos nuevamente con listeria. Por eso son los grupos poblacionales de riesgo. Preguntas, casos clínicos en relación a meningitis, en relación al tratamiento, en relación a cuadro clínico, puede ser hasta incluso en relación a sus características de transmisión. Recuerden, pasaje de célula a célula. Es muy importante la listeria. Prevención, fácil es prevenir, y es una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar lo que comemos. Cocer completamente las carnes, lavar bien las frutas y verduras, un lavado de manos, utensilios y demás, y evitar lácteos no pasteurizados. Es lo principal por donde se permite. Y finalmente, se puede utilizar profilaxis, sobre todo en pacientes HIV, cuando utilizan el sulfametazol, también los cobertura contra la listeria. ¿Preguntas? Hasta aquí, la listeria creo que es la más fácil, la más bonita, fácil de entender que cómo ingresa, cómo llega, cómo se propaga y quiénes son las víctimas pues, más frecuentes de este grupo. Si no hay preguntas, avanzamos porque nos falta el tema. Luego de respirar un rato, empecemos con una interesante. Nuevamente, lo único que tienen en común los 4 grupos que vamos a ver es que son aeróbicos y el resto no tienen más en común. ¿Listo? ¿El cólera fue importante para el Perú? Sí, año 1991. Si ustedes nacieron, ¿se acuerdan algo? Si no, alguna historia van a llegar. Han quedado bonitos titulares de esta época. Fue un caos. Los pacientes se morían. Y se morían por la deshidratación severa. Entonces, de aquí queda una enseñanza. Tienes un paciente con diarrea, tu problema más importante es su estado de hidratación. Si tiene un buen estado de hidratación, es muy poco probable que se muera por una diarrea un paciente. Salvo que tenga algunos otros factores que hagan que esta enfermedad se pueda disminuir. Pero el cólera no tiene esas características. Entonces, de que es miembro de los que en el virus producen síndromes infecciosos importantes, es una enfermedad diarreica devastadora, el más importante virus cólera, y causado de 7 pandemias a nivel mundial. El último por su tipo bonito no. Y eso es lo que pasó en Perú, ¿no? Todos los titulares están bonitos. El bicho manda pizza en tumba, 125 muertos. Fue tan importante el cólera que en un momento en 1922 teníamos la gran cantidad de casos, todos eran reportados en Perú. No en África, no en Asia, en solo Perú. Entonces fue muy importante y pues tenemos un sistema sanitario que es muy favorecedor para este tipo de respuestas. Aún podríamos tener un nuevo brote de cólera y terminar así incendiados. La ventaja es que hemos aprendido mucho ahí en lo que es inventar. Inclusive aquí vemos cómo ven la parte que se hicieron, ¿no? Por el consumo de pescado, en este caso más procesado, por el agua. Principal, esto vive con el agua. Ese es nuestro enemigo. Su bacilo, en este caso, es gran negativo. Es curvo, con uno o más flagelos y es aleatorio facultativo.
Si bien es un aerobio, también puede hacer y crecer en un ambiente anaerobio. Eso se refiere al proceso facultativo. ¿Dónde está? En ríos y bahías de salinidad moderada que estén contaminados por heces generalmente humanas o animales. Tiene una predilección por el verano, es gente de mar, que le gusta la playa. Es muy móvil, por eso tiene un flagelo. Con ese va a llegar hacia nuestros queridos células centrales y a más de 20 grados crece muy bien. En medio líquido comienza a proliferar. Existen más de 200 serogrupos y los más importantes son los grupos O, el tipo clásico y el tipo TOR, son los dos que existen, y finalmente el 039. Este último, el TOR, fue ocasional de la última pandemia, la última epidemia de cólera que fue en Haití, ahí por el año 2018, asociado a un huracán. ¿Dónde encontramos al cólera? Pues en la India, en el antiguo del río Ganges, mítico. 7 pandemias causadas por el biotipo, el último sector. 95% de los casos estaban en África y Asia, excepto cuando ocurrió la epidemia del cólera en Perú. Ahí lo superamos en 1991, no lo superamos mucho. Magnitud real desconocida porque a menudo se trabaja como un síndrome, parte de un proceso diarreico, y eso es en la mayoría de los países que lo reportan. En otros lugares, pues generalmente puede ser parte de una diarrea del viajero o alguien que regresa. De 1 a 4 millones de casos de cólera, aproximadamente mueren entre 20.000 y 140.000 personas, pero son menos de 2.000 las notificaciones. ¿Qué quiere decir? Que en estas zonas endémicas está muy infra-reportado. Se puede hacer un diagnóstico sindrómico, pero nunca se llega al agente causal final. Entonces no podemos saber con exactitud la magnitud del cólera. Y estos son los principales lugares donde se reportan áreas endémicas y donde se han reportado casos de cólera. Pues en Estados Unidos todos llegan, siempre van a reportar cualquier cosa. Factores de riesgo, como toda parte de qué podemos decir. Si no tenemos buenos estados, mal saneamiento, pobreza, mal manejo de agua, agua contaminada y mala higiene alimentaria, somos propensos a tener cólera. El sexo femenino, no hay ninguna razón, simplemente estadística. Grupo sanguíneo, los que tengan grupo sanguíneo tienen 2 veces más riesgo de ser con una infección por cólera devastadora que los que no lo tienen. Soy grupo B, eso es bueno. Deficiencia de retinol, la deficiencia de vitamina A es importante porque la vitamina A se encargaba de mantener piel y mucosa. Si la mucosa está dañada, favorece la entrada del cólera. Hipocloridria, los que utilizan también inhibidores de OMBRA, la coinfección por el Helicobacter pylori, los que han sufrido una vasectomía porque pues el ácido cumple la función de matar a la mayoría de bacterias. Si no lo puede hacer, pues van a seguir pasando. Desnutridos, niños menores de 5 años y que esté coinfectado por E. coli enterotoxigena o algunos parásitos. Las coinfecciones van a favorecer una presentación más grave y más invasiva del cólera, sobre todo con la producción de efecto. Entonces, ¿cómo es la patogenia del estudio? Primero, nuestro medio va a estar ¿en dónde? En los medios acuáticos, con algas o plancton, ahí va a estar feliz. Estas aguas van a estar contaminadas por desechos fecales humanos o animales y esto va a favorecer el crecimiento bacteriano, la nutrición de nuestra línea bacteriana. Los brotes de cólera ocurren cuando los factores ambientales son favorables y las condiciones de saneamiento ambiental son deficientes. Yo tengo un bonito libro en agua contaminada y tengo mal manejo de saneamiento ambiental, pues en cualquier momento voy a explotar en cólera. Pasa de un ambiente acuático contaminado hacia el intestino humano a través de agua contaminada o alimentos. Mala manipulación de alimentos de los pacientes que tenían cólera favoreció la llegada del cólera y la epidemia que tuvimos en el 91. No tanto el pescado como tal, sino la mala manipulación y el agua maltratada, no aportada. Las dosis infecciosas varían desde 10 a la 3 hasta 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Y el periodo de incubación es de 12 horas hasta un máximo de 5 días. Dejar que lo dice 5 días. La mitad de los pacientes con cólera grave pueden morir si no reciben tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado no es matar a la bacteria, porque la toxina va a hacer su efecto una vez se va a ir. El problema es que en ese momento se va a deshidratar el paciente. La deshidratación es lo que va a matar a tu paciente en este caso. Los casos de cólera pueden eliminar bacterias hasta 2 días y hasta 2 semanas después del inicio de la infección. Por eso es que se seguía propagando. El mal manejo, mal lavado de manos después de hacer necesidades en pacientes que han tenido o están con cólera, van a seguir transmitiendo la enfermedad.
¿Qué hace? Pues va a liberar una endotoxina termolar, la toxina de cólera, y se va a adherir al intestino delgado a través de sus subunidades. La toxina de cólera tiene una subunidad A y 5 subunidades B. Y estos se van a encargar de la pérdida de agua y electrolitos. La B es la que se fija y la A se va a desplazar al interior para aumentar el ABP5 constantemente y así eliminar líquido y electrolitos. Y con eso nos vamos en diarrea. Entonces, una vez que llega a nuestro lumen, nuestra Vivium cholerae va a ir en busca de nuestras microvellosidades para ingresar a través de diferentes canales con sus unidades. La producción de toxinas se van a fijar a nuestras queridas células. Ahora, acá hay un ambiente de competencia. Acuérdense que había una microbiota a nivel intestinal, entonces va a tener que competir con ellos. Va a haber ciertas relaciones donde va a producir, por ejemplo, daño, no se va a poder mediar porque puede potenciar su efecto toxigénico, o finalmente algunos millones lo van a destruir y así evitar una infestación por cólera. Una vez que llega, pues van a segregar la toxina de cólera y esta se va a unir a las células. Una vez que ingresa, va a comenzar a producir AMP cíclico y finalmente nos vamos a deshidratar. Vamos a producir una diarrea acuosa. Lo que nos interesa, el cuadro clínico. El cuadro clínico es simple, va desde el asintomático hasta una diarrea grave. Tiempo de incubación de 24 a 48 horas según su libro Harris. ¿Listo? La diarrea líquida e indolora en los cuadros leves. En los cuadros graves, diarrea explosiva de comienzo repentino, con un volumen fecal de 250 por kilo en 24 horas. ¿Se imaginan cuánto es un volumen de 250 centímetros cúbicos por kilo en un paciente que pesa 60 kilos? Si no, saquen su calculadora. Y ahí van a ver la importancia y la magnitud de por qué se murieron los pacientes por cólera. ¿Cuántos litros es de volumen fecal? ¿Alguien ya encontró el número? Más o menos. Calcula. 250 por 60. ¿Cuánto es? 500. Ya está. ¿Cuánto tenemos de volumen por fecal? Por 60. Entonces, por eso el paciente se muere. Porque el paciente no tiene tanto líquido en su cuerpo como para poder mantener esta pérdida brutal de electrolitos y agua. Por eso, las medidas de rescate es la hidratación. ¿Listo? Una vez que comienzan a aparecer electrolitos, ¿qué va a haber? Calambres, dolor, anestesias, por la pérdida de electrolitos, no por la función de la bacteria. ¿Listo? Y finalmente, entramos en la etapa de shock y si no lo revertimos, pasamos a la siguiente fase, el siguiente plano astral, no morimos. Entonces, nuestra meta es mantener el estado de hidratación. El cólera produce una diarrea acuosa, llamada el agua de arroz. Es líquida, no brillar porque no tiene tiempo para producir, de color gris, un poco turbio con ciertas partículas, sin moco y maloliente. Esa es una característica de la diarrea por cólera. Ahora, dependiendo cuánto volumen perdamos, pues vamos a tener complicaciones sistémicas. Si perdemos un 5% de nuestro peso corporal en líquido, lo que primero que vamos a tener es nuestro estímulo de sed. Nos va a dar ganas de beber agua, Coca-Cola, Powerade, lo que sea. Y por el contrario, la pérdida comienza a subir, ya vamos a tener hipotensión postural, debilidad, taquicardia, disminución de la turgencia cutánea, eso es una deshidratación. Si la cantidad comienza a subir por encima de 10, ya nuestros riñones tienen que comenzar a sacrificarse, va a haber oliguria, va a haber pulso débil ausente, comenzamos a tener hipotonía ocular, somnolencia, incluso podemos llegar al coma. Finalmente, las complicaciones van a derivar de un fracaso renal agudo con necrosis tubular aguda, por un proceso de infección severa, un mecanismo de la falla renal aguda. Lo que nos dice el OMS es importante porque es parte del esquema de tratamiento. Deshidratación grave, cuando un paciente está letárgico o inconsciente, incapacidad para beber o amamantar en caso de lactantes, pulso radial débil, desaparición muy lenta del pliegue cutáneo y una disminución del gasto urinario, menos de 0.5 por kilo por hora. Esa es la definición. Algún grado de deshidratación, hay ojos hundidos, bajo tono ocular, ausencia de lágrimas, sequedad de mucosas, lengua y la mucosa, en este caso bucal, sed, tiene gran predicción por beber agua y desaparición del pliegue cutáneo. Y finalmente, si no está deshidratado, pues no hay nada.
a lo mucho 6. Es importante porque dependiendo de eso viene el tratamiento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es una diarrea líquida en una zona de una alta prevalencia, pues ya tenemos la sospecha. Identificación de meses también se podría hacer, costo-beneficio muy poco. Se puede hacer por método directo con microscopía de campo oscuro, se puede cultivar en diferentes medios como estos salares, pero nuevamente la ventaja y la identificación casi no tiene mucha importancia. En áreas endémicas no se necesita la confirmación para iniciar tratamiento. Cuadro clínico compatible, inicia tratamiento. También existieron tiras reactivas para medir antígenos de cólera. Si tu paciente no está deshidratado, pues puede tomar agua solo. Y aquí tenemos las sales de hidratación oral. Fue las medidas que salvó muchas vidas en lo que fue el cólera en el año 1991. El objetivo es reponer volumen y electrolitos, tomar cantidad que requiera y reponer si el paciente tiene diarrea. Por eso cuando ustedes, si se han dado cuenta o han pasado prácticas o han visto en la visita, cuando alguien tiene diarrea, le ponen reposición volumen a volumen. Hacia reposición reponemos volumen. Eso fue algo que quedó del cólera, de esta parte de reponer volumen y evitar así deshidratarse. Finalmente, la sal de hidratación oral. Existen dos tipos, ambas tienen fosforilados y tienen diferentes composiciones entre sodio y potasio, pero todas tienen electrolitos de sodio, potasio, cloruros y glucosa. Esa es la combinación. Mayor o menor cantidad de sodio generalmente, un poco más o menos cloro, pero el objetivo es reponer volumen y electrolitos, que es lo que estás perdiendo con diarrea. La administración frecuente cada 15-30 minutos, 2 litros diarios como mínimo, y agregar 200 centímetros cúbicos por cada deposición en un paciente que no tiene signos de deshidratación. Si el paciente ya tiene algún signo de deshidratación, además podemos darle su suero oral, si lo tolera, y monitorizar sus signos clínicos en caso de pacientes pediátricos. Y el objetivo es darle entre 2 a 4 litros en 4 horas. O sea que tu paciente tiene que aceptar volumen. Acuérdense que deshidratación por cólera no es como las diarreas usuales, el volumen es mucho mayor. Entonces por eso requiere mayor cantidad de volumen en el menor tiempo posible. ¿Listo? Dar tratamiento sentado y con vigilancia estrecha. Si hay náuseas por el suelo, se puede dar también por zona nasogástrica. La idea es hidratar a tu paciente de buena forma o de mala forma por zona nasogástrica. La idea es que se hidrate. Finalmente, si tu paciente está grave, está chocado, pues solo te queda ideal si tuviéramos lactatorrina. Dios no nos agarre una epidemia de cólera en esta semana porque no tenemos suero fisiológico. Entonces, la alternativa justamente es el suero fisiológico. En una hora, 50 por kilo de peso. Imagínate, 60 por 50, ¿cuánto te sale? Son como 3.000 de volumen. Ya, esa es la primera hora. La segunda hora le bajamos a 25, la tercera hora a 25. El objetivo es mantener constantes vitales estables. Recomendaciones en ausencia de pulso royal, es una emergencia vital, coloque 2 vías periféricas y bombee soluciones. Se ha reportado, incluso colegas más antiguos, que cuando tuvieron que enfrentar el cólera, lo que utilizaban era colocar una vía y presionar el cloruro para que entre a la mayor cantidad y velocidad posible para salvar la mayor cantidad de vidas. Cosas que quedaron recuerdos de la guerra del cólera. Se puede usar cloruro de sodio si no tenemos lactatorrina. No usar suero glucosado. No está indicado la dextrosa al 100% de pacientes, no hidrata. No tiene electrolitos, la dextrosa solo tiene glucosa, 50 gramos de glucosa en un litro de agua. En cambio, nuestro cloruro de sodio 0.9 por 1000 no Medifarma es 154 de sodio y 154 de cloro. Se ha dado fisiológico. ¿Listo? Ya después alguien se emocionó con la sal y quedó un poquito más. Ahora, iniciar el tratamiento oral apenas pueda y sea posible. Si tu paciente recupera esa conciencia, puede ver, inicia suero o sonda y pasa líquido. Eso es lo que decía en el cólera. Si llega otro cuadro de cólera, básicamente esta va a ser la recomendación. Es lo último que nos ha dejado la OMS. Antibióticos, se puede utilizar casos moderados o severos. Doxiciclina, una ya, dosis única, 300 miligramos. Alérgicos, ciprofloxacino, 1 gramo, 2 tabletitas, dosis única y ya. Acitromicina, 1 gramo, 2 tabletitas, dosis única y ya. No es que requiere un tratamiento prolongado. Y en gestantes se puede utilizar eritromicina cada 6 horas por 3 días o una dosis única de acitromicina solo en casos moderados o severos que llevaban a la deshidratación.
vascularización extrema. Podrían beneficiarse. Recuerden que el efecto del cólera es por la toxina de cólera, no es por la infección netamente de la bacteria, sino por lo que produce. Prevenir es mejor que curar y para eso necesitamos un buen sistema político. Abastecimiento de agua limpia, instalaciones sanitarias higiénicas para la eliminación de heces, mejorar la nutrición y preparación de alimentos, floración del agua, vacunación, aunque es poco útil, se puede trabajar en zonas endémicas, las dosis y un intervalo de 7 a 14 días para las vacunas del cólera o electorales. Es eficaz para proteger a la población, pero solo en zonas de brote, si miran un brote, podrían utilizarlo, o en zonas endémicas. Limitada y recomendada solo para zonas endémicas la parte de la vacunación. Eso es cólera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cólera es simple, te mueres por la diarrea. Ahí igual tienes que intentarlo, pero tienes que trabajar otro tipo de sistemas de vigilancia. Por ejemplo, tu paciente es cardiópata, es que la insuficiencia cardíaca está sobrecargado, pues ahí tienes que mantener volumen en base a la ecografía para ver dónde está su depresión de vena cava y con eso manejar volumen. O puedes trabajarlo con métodos invasivos. Es muy poco frecuente que ocurra esa combinación en un solo paciente. En una pandemia se va a ocurrir, pero los pacientes van a tener gran mortalidad, probablemente no lleguen ni siquiera a los hospitales. Pero sí se puede, trabajarlo es con ecografía. Es la única forma. Porque si no, rápidamente te lo vas a llevar de mago de limón. Además de tener herrea, va a tener el mago de limón y la combinación de la más bonita. ¿Otra pregunta? El caso clínico va a estar en relación a la deshidratación. Primero habría que ver si es una falla renal aguda por el cólera. Es una enfermedad renal crónica que se está reproduciendo por el cólera. Igual, tienes que trabajar volumen. Lo único que vas a ver es lo mismo. Ecografía sí nos va a ayudar para ver el estado completo. Y el antecedente, el paciente es renal crónico poligúrico o conserva diuresis. Conserva diuresis podemos trabajar bien para la reducción del volumen. Si no conserva diuresis, ahí tienes que tener cuidado y trabajarlo con ecografía para evitar sobrecargar el sistema vascular en forma rápida. Esa es una opción. La mayoría de pacientes entran a la otra opción. ¿Alguna otra pregunta? Cirróticos igual no. Si no hay preguntas, pasemos al otro interesante. Entonces es esto. Nos toca carbunco. Quizás se conozca más como antrax. Es más bonito, se confundía mucho con la parte de las investigaciones dérmicas que ya vieron por los grupos de Staff, etc. El carbunco fue importante en el año 2001. En el año 2001 a algún grupo terrorista se le ocurrió mandarnos sobrecitos, sobre todo los gringos, con esporas de, en este caso, de Bacillus anthracis, y estos generaban el anthrax respiratorio. Entonces es un agente de bioterrorismo importante. O igual lo mismo en la Unión Soviética ya por el año 1979. Ninguno de los países estaba bien. El anthrax ha sido escrito ya de hace tiempo, es una zoonosis, afecta animales. Eso es importante la exposición ocupacional, ganaderos que trabajan en camales, que están expuestos a animales que pueden estar contaminados. ¿Listo? Rara vez también se puede presentar por alimentos, sobre todo todo grupo de lo que son de los bacilos, de bacilos anthracis, en el caso de bacilos ceruleus, es parte de la intoxicación alimentaria. ¿Listo? El CDC que nos dice, ¿cómo te infectas? Pues tienes que estar en contacto con, de repente, generalmente animales. La industria ganadera es quizás la más importante. Y esto se relaciona mucho al anthrax cutáneo, a la famosa escarañera, carbunco. También existen otras formas, la pulmonar, asociada a esporas, gastrointestinal y finalmente por infección. Y las formas diseminadas terminan en una meningitis por anthrax. También produce cuadro cerebral. ¿Listo? Nuestro enemigo, el Bacillus anthracis, es un aerobio de aspecto y características de colonias en cabeza de medusa y en cola de cometa. Crece en agar sangre, es un gran positivo a diferencia del anterior. Productor de esporas, de endoesporas, y existe más de 400 especies del género Bacillus. ¿Listo?
La patogenia se encarga de producir toxinas y no del colesterol. La información genética se transmite por un plásmido y va a utilizar diferentes antígenos: antígeno protector, factor edema y factor letal. Esto se tiene que combinar 2 a 1. El antígeno protector con el factor edema o el antígeno protector con el factor letal para poder activarse. El antígeno protector se une al receptor celular y una vez que ingresa con determinado, sea el factor edema, el factor letal, pues va a producir la inflamación y el daño del citoplasma y van a interferir con la señalización celular. Y ahí comienza su proceso de replicación e infección. ¿Listo? El cuadro clínico del carbundo cutáneo es bastante fácil de notar. 95% de los casos son cutáneos. Vamos a ver unas imágenes para poder esclarecerlo. El atrás respiratorio es importante, no hay transmisión de persona a persona. Si una persona ha sido contaminada por este sobrecito de sus amigos terroristas, pues nos va a infectar a su cornea externa, porque su transmisión, su replicación va a iniciar a nivel de los ganglios, a nivel de ganglios, en este caso mediastinales, y de ahí no hay comunicación hacia el ambiente, por tanto no requiere un aislamiento cutáneo. ¿Listo? Replicación ganglionar. Y finalmente el antras gastrointestinal, el 50% de mortalidad, según la puerta de entrada por donde llegue nuestra espora, sea respiratorio, gastrointestinal o lo más común a través de una lesión abierta en la piel. ¿Listo? El cutáneo, entrada por una lesión en piel, va a generar entre el segundo y quinto día una pálpula pruriginosa de 1 a 3 centímetros. Con el tiempo esta pálpula va a progresar a un anillo de vesículas con una ulceración y formación de una escara negruzca en el centro, alrededor vesículas. Esta escara es indolora y no purulenta, no duele. Lo que duele son las adenopatías que puede producir. Hay gran cantidad de edema, pero no produce dolor o con otro tipo de reacciones cutáneas. En unas 3 semanas este puede curar sin dejar cicatriz. Y en caso de enfermedad grave, pues va a haber un edema intenso con afectación de toda la extremidad, formación de vesículas y diseminación secundaria. ¿Dónde? Al sistema nervioso central. ¿Listo? Mortalidad 20%. No es nada de especial, el 20% es alta mortalidad. Aquí vemos nuestra pequeña lesión. Anillo de vesículas, escara negruzca. Más bonito. Escara negruzca, anillo. Generalmente es exposición ocupacional asociada a ganadería. Entonces, las manos son las que van a estar más envueltas, porque se encargan del trabajo, llevar pieles, en la parte del carneo de carnes, etc. Y la forma diseminada, gran edema, formación de vesículas, compromiso de planos profundos. En este caso, de un paciente que tuvo un antras. ¿Listo? También hay gastrointestinal, cuando ingestamos las esporas por comida contaminada, carne contaminada, no es muy frecuente, y va a producir lo mismo que la piel, pero el sistema digestivo, sea orofaringio, con úlceras necróticas, con odinofagia, disfagia, edema a nivel facial y cervical, y adenopatías regionales, o en la parte abdominal, con úlceras necróticas, con vómitos, dolor abdominal, diarrea, ascitis y progresión hacia una infección sistémica. La infección sistémica progresa hacia el sistema nervioso central y una mortalidad del 50%, una moneda al aire para ver si sobrevives. Nos pasamos al respiratorio. El respiratorio depende de que inhale las esporas. No es muy común, sí se han descrito casos de gente que trabaja con mujeres sin inhalado esporas y por estado inmunológico alterado desarrollan una infección, generalmente en pacientes con HIV. Se transportan por los macrófagos hacia los ganglios linfáticos y ahí es donde van a hacer la aplicación y no hay transmisión de persona a persona porque se replican a nivel de los ganglios mediastinales. El periodo latente es de hasta 2 meses, 2 meses entre la exposición y la enfermedad. Tiene un patrón bifásico, una fase inicial con un cuadro similar a una gripe y una segunda fase ya grave con fiebre, adenopatías a nivel mediastinal, a nivel de lo que es cadena cervical y finalmente estrés respiratorio, obstrucción linfática y va a poner edema pulmonar, derrame pleural con liberación de lo que es la parte linfática y finalmente liberación sistémica de toxinas. El paciente se muere. Mortalidad elevada, casi 80-90%. Entonces,
Es muy raro que haya un daño respiratorio, sí, lo más que van a ver es quizás dérmico. Pero también existe su diseminación, y tanto el gastrointestinal como el respiratorio pueden hacer diseminación a nivel del sistema nervioso central. Y la CDC nos dejó este bonito algoritmo para sospechar en qué pacientes pueden estar haciendo un compromiso del sistema nervioso central en el trastorno de un paciente con Antares. Y nos da puntajes. Si hay cefalea, alteración del estado de conciencia, tiene meningios o cualquier otra alteración neurológica, da un punto. Si tengo 2 o más puntos, tengo que iniciar un tratamiento empírico para una probable meningitis con Antares. Si tengo menos de 0 puntos, es poco probable, iniciamos tratamiento para un Antares sistémico, pero sin complicación meningia. Si el puntaje es 1, pues tenemos que buscar otra forma de diagnosticar. Si tenemos la capacidad de hacerlo, pues realizar las pruebas complementarias. Función lumbar, tomografía, resonancias, buscar el PCR para identificar nuestro bacillus anthracis. O, si no lo tengo, volvemos a calcular 4 puntos. Si hay fiebre subjetiva, el paciente me refiere que está febril. Si es objetiva, mayor de 38, hay gran sonómico ciudad abdominal. Si tenemos un punto más, iniciamos tratamiento empírico, porque recuerden que el gastrointestinal tiende a hacer cambio y progresión al sistema nervioso central, es decir, invasión, con una mortalidad del 50% no es despreciable. Por eso, se da el tratamiento empírico. Si es menor a 2 puntos, lo que recomendable es terminar de hacer los estudios de un paciente con meningitis. Como ven, aquí están todos los cuadros clínicos que puede presentar el paciente y cuántos se han asociado a proceso de meningitis con Anthrax. Ustedes, si sospechan, podemos hacer diferentes técnicas para poder diagnosticar, en este caso, al bacillus anthracis a nivel de piel, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal y a nivel meningio. A nivel de piel, que es lo más común, por una tinción de gramo, un cultivo o un PCR de una vesícula abierta, sacamos la secreción que vimos en la imagen y podemos buscar al bacilo. A través del escala también podemos hacer tinción de gramo, cultivo de muestras de hisopados, por ejemplo. Podemos sacar una biopsia con un pancho, una biopsia de tejido dérmico para buscar el bacilo. En suero también podemos buscarlo, lo mismo en la parte respiratoria, en esputo, en muestras de sangre, frotices, cultivos. Inclusive podemos hacer biopsias pleurales o bronquiales si es que el paciente tiene compromiso. A nivel gastrointestinal, vamos a utilizar también columnas, hisopados rectales, para buscar restos de este bacilo. Y finalmente, meningio, líquido cefalorraquídeo se puede también buscar a través de un PCR. Tratamiento, hay muchas recomendaciones. Es una española, no me los dejan. La recomendación para diferentes tipos. La más recomendable es la que nos deja la CDC. La CDC nos dice cómo vamos a tratar a los pacientes que tienen Anthrax sin signos de meningitis. Aquí la primera opción es doxiciclina, que miramos cada 12 horas. Tenemos otras opciones de primera línea como las fluoroquinolonas y finalmente pacientes que tengan sensibilidad a penicilinas podemos utilizar también amoxicilinas o penicilinas y los regímenes alternativos. Lo mismo, pero ya pacientes que tienen una meningitis asociadas con un Anthrax diseminado. El tratamiento es combinable, hay diferentes opciones. Vamos a combinar generalmente 2 fármacos. Vamos a utilizar 2 bactericidas asociados a un inmunomodulador o inclusive podemos utilizar antitoxina. No es lo usual, pero también se podría asociar para que vean las opciones de régimen de tratamiento. Lo mismo en pacientes de 18 años que están expuestos a bacilos, en este caso recomendación de profilaxis. Para pacientes expuestos, generalmente ocupacionales, se puede utilizar doxiciclina. Otro, el Serolius, es más que todo ubicuo, se encuentra en todo lugar, está con nosotros en todo momento. Casi todas las infecciones son de origen ambiental, también es una sangre, es un gran positivo, productor de esporas, y a menudo resistente a beta-lactámicos. También se detecta resistencia a carbapenesis, por eso es que tener cuidado. Produce una gastroenteritis de origen alimentario, y su acción se debe a la toxina diarreica y la toxina emética. Formas clínicas, emesis y diarrea, por el nombre de las toxinas. ¿Listo? La emética tiene un periodo muy corto, de 1 a 2 a 6 horas de incubación. Es una toxina termolábil resistente a la crisis y se ha asociado al arroz frito. Y la forma diarreica
12 horas de incubación por ingesta de esporas que germinan a nivel intestinal. Raro, pero también se puede producir una endoftalmitis por Bacillus cereus cuando hay lesiones penetrantes en ojo con piedra contaminada. Tratamiento, la diarrea se limita. Tratamiento sintomático de soporte, si está deshidratado, hidratarlo. Y en infecciones invasivas se puede utilizar vancomicina y clindamicina. Alternativas propinolonas y ipenem, pero hay que tener cuidado con los carbapenems porque puede haber resistencia de por sí por la bacteria. ¿Preguntas? ¿Cada vez más perdidos? Complicado. De carbúnculo lo que tienen que recordar es piel, es lo más importante. Después, tenerlo en consideración es la profesional, pero piel siempre tiene una lesión característica y una discusión. ¿Listo? Si no hay preguntas, hablamos con el más importante. Este sí es muy importante para todos nosotros. Hablar de bartonelosis es hablar de Carrión. Eso es importante porque Perú es una zona endémica de la bartonelosis baciliformes. Existen todos estos tipos de Bartonella. La que nos interesa, la Genceslai, la Quintana, que también se ha descrito sobre todo en la fibra de trincheras. No vamos a revisar. Y la que nos interesa a nosotros por donde estamos, ¿no? La baciliformes, enfermedad de Carrión, es la más importante, tiene una norma técnica, o sea que ustedes se tienen que aplicar cuando salgan de su serum, si se van a estas zonas donde hay prevalencia del vector transmisor, es una enfermedad vectorial, pues tienen que conocer. ¿Listo? Ya se describió en la etapa prenatal, ya habían restos, incluso hay una momia con signos de enfermedad verrucosa de la forma crónica de la bartonelosis. Esto es de Ecuador, también es zona endémica de Ecuador, Colombia y Perú, donde se describió esto en la parte de España. Solo la familia de la bartonella tiene la capacidad de desencadenar entidades patológicamente angiogénesis. Es la única bacteria que tiene esta capacidad de producir lesiones con daño endotelial, y es lo que produce las verrugas, con verrugas sangrantes. La historia de Carrión ya todo el mundo la conoce, la vamos a saltar. Lo importante es el Día de la Medicina, es el 5 de octubre, justamente en conmemoración a la muerte de Carrión. ¿Listo? La enfermedad de Carrión, bartonelosis, tiene un elevado impacto económico y de distribución geográfica. Tuvo mucho más impacto quizás en el año 1890, 1900, cuando comenzaba la industria a nivel nacional. Existen tres formas: la anemizante aguda, la propia enfermedad de Carrión, con fiebre, malestar, sepsis y muerte; la forma verrucosa, la que provoca las lesiones que vimos en esas representaciones artísticas; y la bacteriemia asintomática, el paciente que es portador que va a ir transmitiendo a sus vectores nuevamente esta bartonella. Aquí está nuestro querido Perú hasta el año 2020, las zonas que han reportado bartonelosis. Felizmente vivimos en Tacna, no somos muchas zonas por de casi nada, casi no hay ninguna de estas enfermedades, felizmente Dios mediante, pero en el Perú en otras partes sí. Si se van a trabajar al norte, a la parte del centro del Perú, pues ahí van a encontrar casos de bartonelosis. Nuestro conocimiento enemigo es una bacteria, una proteobacteria aeróbica, es gram negativa, polimórfica y flagelada. Esta bacteria va a invadir al eritrocito. Su punto de llegada es justamente la célula del glóbulo rojo. No transmiten vectores, en este caso los devótomos de tipo luxómica, son las moscas de arena. ¿Listo? Aquí está su estructura, tiene flagelos generalmente múltiples, es muy móvil, incluye 40 especies. Esta es la transmisión. Generalmente llega a nuestro vector, en este caso una picadura, generalmente una picadura, expulsión de materia fecal de nuestro querido mosquito, ingresa hacia nuestro nódulo primario. Nuestro nódulo primario es donde va a empezar la replicación y finalmente va a llegar hacia el torrente sanguíneo y ahí va a atrapar a nuestro eritrocito. Se va a aferrar, se va a adherir, lo va a invadir, se va a replicar y una vez que se replica comienza a inmunizar, a destruir o
queda en ese eritrocito de forma permanente y queda como una bacteria síntoma. Son los dos caminos. Una vez que emboliza, comienza la fiebre hemolítica de esta característica. Qué feo color que no. Bueno, lo más importante es la fiebre de la orolla, el 90% de mortalidad, sin tratamiento. Vamos a ver el 90%. Con tratamiento se reduce considerablemente un 10% cuando reciben tratamiento. ¿Listo? La característica es hiporexia, malestar general, dolor articular, artralgias, fiebre, intermitente dolor abdominal, cefalea, palidez progresiva, porque una vez que comienza a alisarse los eritrocitos, el paciente comienza a presentar una anemia hemolítica, con lo que va a haber ictericia. Puede haber vértigo, disnea y trastornos neurológicos de amplio espectro, desde la confusión, letargo, sopor y coma. Finalmente, va a haber un proceso severo con sepsis y shock. Finalmente, con anemia severa, trastornos del sensorio, edema agudo del pulmón, peritonitis, falla renal aguda, insuficiencia cardíaca y hemorragia digestiva o trastornos de coagulación. El periodo de incubación es enorme, desde 7 días hasta 210 días se han descrito como el periodo de incubación. Y se asocian otras infecciones que pueden estar en esa zona. Recuerden, es enfermedad vectorial y otras enfermedades vectoriales. Esto es lo que produce el eritrocito. Estas son fotografías en microscopía. Una vez que ingresa, lo va a deformar hasta que lo va a destruir. Se adhiere, ingresa y se replica y destroza el eritrocito. En esa destrucción comienza a ver justamente la forma aguda, anemizante, con el eritrocito y palidez progresiva. Tenemos otra forma que es la forma crónica, que es la forma verrucosa, que puede ser miliar, nodular o mular. Estas verrugas tienden a sangrar, acuérdense que era de compromiso angiogénico a nivel endotelial, con sangrado, dolor articular, infección, fiebre. Estas zonas se pueden infectar, palidez y linfedema. Sin tratamiento puede remitir en 2 a 6 meses y también se asocian al reservorio asintomático de pacientes que portan esta enfermedad, esta patología. La forma sintomática, pues no tiene ningún síntoma. Se puede detectar mediante exámenes un frotis de sangre periférica, quizás sea el examen menos costoso, más práctico para la tuberculosis. Y finalmente, reservorios en las endémicas y lo que mantiene la enfermedad. Los pacientes asintomáticos siguen siendo picados por estos vectores y nuevamente estos cargan la enfermedad y siguen propagándose como toda enfermedad vectorial. Esta es una imagen donde vemos todos nuestros queridos eritrocitos parasitados por esta Bacillus, en este caso por esta Bartonella bacilliformis. El problema es que justamente los van a comenzar a destruir. Y en la destrucción está el proceso agudo de la enfermedad de carrión. Tenemos una norma, hay que ser lo que dice la norma. La norma es ley en el Perú. Entonces tenemos dos casos, los agudos y los crónicos. Los agudos, para la bartonellosis aguda, ¿cómo lo sospechamos? Primero, si procede de una zona endémica o áreas de transmisión de Bartonella. Vimos el mapita, esas son las áreas de transmisión de Bartonella. O si se reporta un nuevo lugar de transmisión, también es importante. Reside, vive o trabaja o vive por ahí. O si es pariente de vive junto a un paciente con Bartonella, es muy probable que también la adquiera. Recuerden, vectores. El cuadro clínico, sensación exotérmica o la presencia de uno o más episodios febriles en los últimos 14 días, sin evidencia de un foco al examen clínico. Precede a la fiebre, el malestar general, decaimiento, artralgias, hiporexia, y en la evolución comienza a presentar anemia o ictericia, hemólisis. Recuerden, hemólisis va a producir anemia e ictericia. Con eso ya tenemos la sospecha clínica. ¿Es un caso probable o es un caso confirmado? Confirmamos si encontramos a nivel bacteriológico la bacteria, la Bartonella, mediante un frotis, un hemocultivo, una serología, un PCR. Lo que vimos antes es un frotis. Entonces es fácil de sacar y sospechar según las características por un buen microbiólogo que haga el trabajo, un médico clínico que se encargue del laboratorio clínico para hacer el diagnóstico rápido. Terapéutica, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar la muestra de sangre para surtir el sangre periférico y una de gota, puede ser 2 láminas del paciente con criterios epidemiológicos y clínicos y cumple AINE. Iniciamos tratamiento contra la Bartonella de forma clínica. Si ya lo tenemos documentado, iniciamos tratamiento inmediato para una bartonellosis aguda.
Siempre es importante los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo hay para que un paciente haga una forma grave de bartonela? Ser gestante, tener más de 50 años, menores de 1 año, que tengan enfermedades crónicas, diabetes, renales, cirróticos, cardíacos, infecciones recurrentes, concurrentes generalmente HIV, estreptiloides, también se quitó HTLV1, anemia que exista previamente, porque si ya teníamos anemia, una fiebre anemizante, como que no es la mejor combinación. Desnutridos, gran carga de parasitemia, que la mayor cantidad de glóbulos rojos en la lámina estén plagados más del 80%. Que el tratamiento haya demorado, recuérdense, si hay sospecha, viene sola endémica, el cuadro clínico es compatible, se inicia el tratamiento empírico. Si demoramos, tiene peor pronóstico y alto riesgo de forma grave. Intolerancia gástrica, que tenga una reacción adversa al tratamiento o que haya recaído en menos de 2 meses. Son pacientes que tienen riesgo de ser alguna forma grave. Y criterios de alarma, ¿en qué pacientes que ya son diagnosticados dicen que van a ir mal? Paciente que tiene fiebre persistente por encima de 39 grados o que dejó de hacer fiebre con el tratamiento y nuevamente empieza a hacer fiebre. Son pacientes que pueden ir mal hacia un cuadro diseminado. Taquipnea, pulso débil, hipotensión, alteración del estado de conciencia, oliguria, menos 0.5 por kilo por hora. Hipotermia, en este caso 35.5 para temperatura axilar. Púrpura o coagulopatía, anemia severa y deterioro pese al tratamiento. Son pacientes que indican que van a tener más pronóstico. ¿Y qué factores están asociados a mortalidad? Si el paciente está en coma, está asociado a mortalidad. Si hace la sarca, está asociado a mortalidad. Si hace una púrpura, está asociado a mortalidad. Y si hay hipotermia, en 936 también hace mortalidad. Sin embargo, es un poco escueta en el hipotermia. No ocurre 35.5, 36.5, dependiendo de qué termómetro utiliza. El esquema de tratamiento, lo que más nos interesa, cómo tratamos a una paciente que no tenga una forma complicada y un paciente con una bacteriemia asintomática. El tratamiento es oral, de elección, ciprofloxacino. No es lo mismo en pediátricos, porque si cuando serían pediátricos sería amoxicilina. Para gestantes, igual, amoxicilina, siempre está relacionado con elementos teratogénicos. Y los alternativos, amoxicilina, ácido cloruránico, clorofenicol y clotimoxazol. El tratamiento generalmente es 2 semanas. Ciprofloxacino 500 cada 12 horas por 2 semanas en un paciente sintomático para erradicar la contagia de FD, transmitir a los vectores, o en paciente que no está haciendo un cuadro grave, no está complicado. En el caso del cuadro grave, el tratamiento es endovenoso y es combinación. Ciprofloxacino y ciprofloxacino 400 cada 12 por 3 días y luego reducir a 200 cada 12 y si llegó la respuesta, pasarlo a vía oral. Y la cetoxona 2 gramos cada 24 por 7 a 10 días. Alternativas, ceftazidima y amicacina. La dosis están ahí para los pacientes. Gestantes igual, pero no podemos utilizar ciclo. Ceftazidima y clorofenicol, amicacina, ceftazidima, amicacina. La norma no es muy clara sobre un paciente alérgico a beta-lactámicos que vamos a hacer, así que sería individualizado. ¿Listo? En el caso de un proceso crónico verrucoso, igual tenemos que tener epidemiológico. Procedentes son endémico o varias nuevas de transmisión reportadas de Bartonella. Que tenga el cuadro clínico compatible, presencia de lesiones papulo-verrucosas en piel, zonas rojizas fácilmente sangrantes, y nódulos subdérmicos poco consistentes, móviles pero no dolorosos, únicos o múltiples, en tamaños que pueden variar desde uniformes hasta mayores de 40 milímetros. Laboratorial, ninguno, o si está confirmado, pues ya tenemos a través de un hemocultivo, un frotis o una prueba de histopatología. Y finalmente la terapéutica, si tu paciente cumple A y B, iniciar un tratamiento empírico para la forma verrucosa. Si ya tenemos confirmado por laboratorio, iniciamos rápidamente el tratamiento para la forma crónica. Aquí están las lesiones de un paciente con una verruga peruana, de la forma verrucosa en la Bartonella. Lesiones fácilmente sangrantes, predilección por los miembros superiores e inferiores y cara, por eso la imagen principal. El tratamiento, acitromicina para todos, 500 miligramos por 7 días, y oral, en gestantes 1 gramo a la semana por 3 semanas. Alternativas tenemos rifa, eritromicina y ciprofloxacino. Rifa, cuidado porque es parte del tratamiento T, generalmente no se utiliza para otras cosas, pero
se podría utilizar seguramente. Acá hay que tener en cuenta evolución. El paciente evoluciona bien, si hay respuesta, si hay disminución de las lesiones en tamaño, si hay disminución de color, en más del 90% de todas las lesiones. Mejora, disminuye, la coloración cambia, en más del 90% hay buena respuesta, el tratamiento concluyó 14 horas. Por el contrario, si la respuesta es irregular, entre el 50 y el 90% de las lesiones han reducido, podemos utilizar una dosis más al 14º día de refuerzo de 1 gramo, o sea, de 2 tabletas de acitromicina. Por el contrario, si no hay respuesta menor del 50% de lo que son las lesiones, suspender y rotar al nuevo tratamiento. Igual, si iniciamos un alternativo, tenemos que valorar a los días. En caso de rifampicina, se valora igual. Si con la respuesta se completa 21 días. Si una respuesta deficiente o regular, se completa hasta 30 días. Si hay mala respuesta, se tiene que buscar la rotación. Todo va a depender del número y reducción de las lesiones dérmicas. Para terminar, Porta Bartonella Henseslide, clásica, asociada a gatos. La enfermedad por arañazo de gato, producida por la Bartonella Henseslide, realmente se produce por, uno, el contacto con estos lindos especímenes que están plagados por pulgas y que la transmiten, y otros asociados a las lesiones producidas por el gato por que se encuentra dentro de sus fluidos, en este caso salivales. La Bartonella Henseslide es un cuadro que se va a autolimitar. Realmente, una vez que aparece, solito se va a ir. Muy pocas veces requiere un tratamiento o tiende a diseminarse. Hay dos formas de presentación: la típica ganglionar o la típica con afectación en múltiples órganos sistemas, desde la parte ocular hasta diferentes órganos, hígado, vasos y descritos. Se manifiesta en todo el mundo, tiene un predominio por el otoño y el invierno y generalmente en niños, es donde más se ve esta enfermedad. Seguro cuando vean pediatría la van a volver a revisar. ¿Listo? El cuadro típico, 80-90-25% de los casos, la lesión primaria es por el punto de ingreso, luego va a llegar hacia nuestra parte ganglionar. Entonces, la lesión primaria va a formar una pápula, una pústula indolora de entre 0.3 a 1 centímetro de diámetro, y después en 1 a 3 semanas va a aparecer la linfadenopatía dolorosa, principalmente axilares o epitocliares. También pueden ver en cabeza, cuello, en regiones inguinales y femorales. El 50% va a estar asociado a fiebre y en algunos casos puede simular un linfoma con sudoración, pérdida de peso. Requiere de hacer biopsia y se encuentran restos del proceso compatible con la la incubación de días hasta 2 semanas. La curación es lenta para los cuadros los síntomas en semanas se van a ver, y en meses las adenopatías van a reducir. Esta es una linfadenopatía de un paciente con un Bartonella sin cara, este es el cuerpo. Realmente el punto de partida y entrada son lesiones en extremidades, manos. La típico, 15 a 20% son el dominio oculoganglionar o el síndrome oculoganglionar del parinado. Hay también hepatitis, hay estenitis, hay neuroretinitis. Puede haber también alteraciones a nivel del sistema nervioso central, con fiebre de origen desconocido, neumonitis, mialgias, tendinitis e edema nodoso. Es muy raro que esta Bartonella se disemine. Lo común es encontrar el ganglio y nada más. Esto se puede ver en pacientes que tengan algún factor de riesgo, sobre todo inmunosupresión. En adultos mayores casi no presentan adenopatías, pero pueden debutar como una fiebre de origen desconocido o como una encefalopatía que sola va a resolverse. Un fondo de ojo para ver el compromiso, en este caso por Bartonella, para que quieran ser oftalmólogos. Y el diagnóstico, serología, podemos encontrar, si hacemos un dosaje de IgG para Bartonella Henseslide, casi todos pueden salir positivos porque están expuestos a un gato, o han estado expuestos a un gato en toda su vida. Entonces, casi no es muy difícil, pero si tenemos un IgM que se convierte en IgG en el tiempo, podría ayudarnos, eso se llama una seroconversión. También se puede cultivar, pero el medio en base de plata 1 no es común y no se hace de proteína. Podemos encontrarlo por PCR a través de tejidos, pus, de la lesión en este caso a nivel ganglionar principalmente.
Tratamiento simple, acitromicina, 500 miligramos una vez y ya. También podemos utilizar 250 por 4 días y ya. Entonces el tratamiento para el paciente con una vacuna. Alternativas: claritromicina, rifampicina, metronidazol, ciprofloxacina. En los problemas neurológicos y oculares, pues se va a utilizar tratamiento con doxiciclina, sea venoso, asociado con rifampicina y con corticoides. Esas son las recomendaciones del SAM. Como ven, la que más nos interesa en la Bartonella es la primera, tiene una normativa en la que probablemente se pregunte, ya en el caso clínico o parte del tratamiento. Están las tablas ahí. La otra es importante, pero no tanto para los adultos. Hemos tenido casos sospechosos de Bartonella en un paciente con HIV con compromiso esplénico severo. No es una forma frecuente, es una forma rara de ser. Y tampoco no es que haya podido ser diagnóstico bacteriológico porque no tenemos esas pruebas disponibles en los periodos superiores. Listeria es importante por la transmisión alimentaria. Recuerda, vamos a propagar la listeria. Es importante. De carbunco, el cutáneo. ¿Listo? Y de cólera, la hidratación. Esas son las partes clave de esas clases. El resto es aquí somos, se diviertan y sean como el resto. ¿Preguntas? ¿Por qué he agrupado esto de esta forma? No tengo ni la más mínima idea.